Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Alfonso Suaste Puerto y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Enfoque Jurídico. En esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de Grupo Jurídico Integral del Bajío, agradeciendo a su director general, el licenciado Martínez Valdivia, la hospitalidad y la generosidad de facilitar para la grabación de su programa. En esta ocasión tenemos como invitada de lujo a la maestra Violeta Yelí Meneses Molina, a quien igualmente le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa, agradeciendo desde luego que haya aceptado la invitación para este programa. Muchas gracias, al contrario, es un placer. Gracias, y bueno, me voy a permitir hacerles una síntesis de su amplio currículum. Les puedo decir que ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, cuenta también con la especialidad en Notaría Pública por la misma Universidad de Guanajuato, cuenta ya también con una maestría en Política y Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, España. Cuenta también con el máster en Derechos Humanos por la Universidad de Granada, España, en colaboración con la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Cuenta con varios cursos de especialización, diplomados. Actualmente, la maestra Violeta Yelí es jueza de oralidad familiar en el Partido Judicial de Irapuato. Les comento también que ya ella ha sido juez de partido en materia civil desde el año 2004 y a partir del 2003 jueza de oralidad familiar. Ha sido también juez menor en materia civil y también desempeñando varios puestos previo a estos en el Supremo Tribunal de Justicia. Maestra Yelí, nuevamente gracias y bienvenida a su programa. Muchas gracias, al contrario, un gusto estar con ustedes nuevamente. Pues bueno, el tema en esta ocasión es un tema muy frecuente. Supongo que lo ven ustedes a diario en el juzgado de oralidad, que es lo relativo precisamente a la institución de los alimentos, y que bueno, aquí derivan algunos temas como es la pensión compensatoria y también la indemnización compensatoria. Iniciaría nuestra plática, maestra, con que nos pudiera indicar, nos pudiera explicar cuál es el origen y el fundamento de la pensión alimentaria en el aspecto general. Bien, el origen es derivado del parentesco. Esta es una obligación que se deriva directamente del parentesco, ya sea consanguíneo, por afinidad, civil, y el fundamento estriba directamente del artículo 4 constitucional, de los artículos 355 al 380 del Código Civil vigente en el Estado, que establece los tópicos o quienes están obligados a proporcionarse alimentos. De manera enunciativa, por ejemplo, a los menores de edad, el fundamento es el ejercicio de la patria potestad. Quienes ejercen la patria potestad están obligados a alimentar a los menores de edad para que se formen de manera integral como personas adultas, con una calidad de vida digna y acorde con las posibilidades de quienes tienen esta obligación de otorgar los alimentos. Derivado de el parentesco civil de adopción, pues también es el ejercicio de la patria potestad cuando se trata de esta adopción, y lo mismo es para formar a los menores de edad a lograr llegar a una vida adulta de manera digna, con todos los tópicos necesarios para su subsistencia. En cuanto al parentesco por afinidad, implicará que, de acuerdo con lo que ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en derecho de familia se reconocen a todo tipo de familias y todo tipo de relaciones, como es el matrimonio, el concubinato, las parejas de hecho. Incluso ha llegado la Corte a reconocer que puede subsistir una relación familiar entre no solo dos personas, sino más.
Entonces, este es el origen realmente del derecho alimentario y la fundamentación, bueno, el cuarto constitucional, convencional y constitucionalmente existen interpretaciones que vamos a desarrollar en el transcurso de la charla, pero en materia de, más bien, en la jurisdicción del Estado, pues se encuentran contemplados en estos artículos que incluso finalizan en el artículo 380A del Código Civil, estableciendo que cuando los menores de edad no logran recabar o recuperar o obtener los alimentos de quienes tienen la obligación de entregarlos, la administración pública a través de programas sociales tiene esa obligación de proporcionarles lo que necesitan para su subsistencia. Entonces, los alimentos tienen una connotación jurídica, moral, y legal, convencional incluso, para que las personas puedan subsistir en una sociedad. Uno de los requisitos para la procedencia, para que haya una condena a una pensión alimenticia, pues es precisamente acreditar la posibilidad económica del deudor alimentario. Pero bueno, pienso que también es muy recurrente, muy frecuente, que haya casos, que haya situaciones en las cuales pues el deudor alimentario pues no tenga un trabajo. Ustedes como juzgadores, ¿qué es lo que hacen ante una situación de este tipo? Bien, cuando no se tiene la posibilidad de tener como referencia una fuente laboral formal, con pagos periódicos, con pagos ciertos y seguros, que lamentablemente en nuestra sociedad existen una gran cantidad de trabajos que no son de carácter oficial, que ni siquiera tienen un registro ni sistema de seguridad pública y demás. Cuando eso sucede, normalmente en los juicios alimentarios se complica no la comprobación de la necesidad alimentaria, sino de la posibilidad. Y puede ser que sea una persona económicamente activa y que incluso sí tenga posibilidades, pero para efecto de cuantificar esta posibilidad para que haya este binomio de necesidad y proporcional y poder proporcionar esa pensión alimenticia y que hagamos este test de proporcionalidad entre las necesidades y las posibilidades. Lo que es recurrente en los juicios en oralidad familiar es que la parte actora se queda un poco corta en cuanto a la comprobación de la posibilidad para generar riqueza. De hecho, interpretamos a final de cuentas en las sentencias que hay la posibilidad de generar riqueza porque no se encuentra esta persona incapacitada, porque tiene edad laboral, porque en algunos casos tiene preparación suficiente, pero no hay manera, al parecer, entre comillas, de acreditar el quantum. ¿Cómo es que se pudiera en todo caso cuantificar sus ganancias? Aquí incluso han llegado a referir de manera extrajudicial, pero es que ¿cómo es posible, licenciada, si anda en carros, pero todos los tiene a nombre del papá, pero la familia lo arropa, lo encubre y demás? Y entonces es ahí donde creo yo que es una labor conjunta entre recabar datos de prueba por parte del juzgador, pero también de los litigantes que representan a estas personas que se ven en esta encrucijada, se puede decir, de poder demostrar cuánto y estar viendo, dice, en mi cara me pasa y fíjese que va a tales restaurantes y a tales sitios y demás, pero no tiene registros de ninguna naturaleza, ni financieros, ni laborales, ni de bienes, de propiedades y demás. Entonces, yo he considerado que puede hacerse una pericial, no en materia de trabajo social, en donde
la trabajadora social se dedique única y exclusivamente a corroborar o no si tiene bienes, a corroborar en qué lugar vive, sino que pueda hacer una pericial sociológica, histórica, incluso, o una prueba histórica o comparativa, en la que se diga, bueno, es que mi esposo es pepenador, pero no hay manera de comprobarle, pero sí gana bien. Entonces, en el ámbito de los pepenadores puede haber una investigación colateral y que se pueda en todo caso entrelazar, pero también puede haber un histórico, en el sentido de que, bueno, pueden testigos, pueden confesionales, pueden incluso los peritos sociológicos establecer, bueno, tiene tal capacidad económica o de generar riqueza que del año, no sé, hace 5 años a la fecha, viajó, hizo tal, por tal motivo, y hacer más o menos un recuento de lo que puede hacer. Porque muchas veces eso genera una incertidumbre y genera un malestar y entiendo perfectamente que el ser tan cerrados en el sentido de si no existe en un registro, no existe para la vida real, no es así. En nuestro país hay muchas actividades que no son ni fiscalizadas ni registradas y que sí generan esa posibilidad económica. Entonces, no solo quedarnos con salarios, sino cuántos salarios y cuál es la verdadera posibilidad de generar riqueza, simple y sencillamente. Perfecto. Gracias. Bueno, una pensión alimenticia también puede ser fijada desde un inicio del juicio a través de una medida precautoria y bueno, la cual en un momento dado pues también se estaría determinando en una sentencia. ¿Qué diferencias nos pudiera referir respecto al momento en que se puede estar determinando la pensión, maestra? Bueno, la pensión provisional, cabe hacer mención que se despacha de plano, de manera inmediata, sin la intervención del deudor alimentario, con los datos que nos proporciona la parte que la requiere. Es decir, mientras más datos nos puedan proporcionar desde el momento en el que se solicita la medida, en la demanda o en el reclamo de medida, nosotros podemos fijar una pensión, pero la pensión provisional se establece para que de manera inmediata una persona pueda subsistir de acuerdo a las necesidades básicas y al modo de vida que reflejen tienen. Es decir, la pensión provisional se fija con los simples elementos de acreditar, tener ese derecho a recibir esa pensión alimentaria por relación de parentesco, ya sea afinidad, por consanguinidad, por adopción civil y demás. Y en segundo término, que se requiera, simple y sencillamente, que se solicite. El monto lo fijamos los jueces. Si el requirente nos da más datos acerca de cuáles son las posibilidades del deudor alimentista, etcétera, etcétera, las podemos fijar o bien acorde con un porcentaje del salario o acorde con salarios mínimos. Ahora, la pensión provisional no es inamovible, sino es revisable en cuantas veces durante el procedimiento se tengan datos para modificarla, se puede revisar. Entonces, una característica de la pensión provisional es que puede ser modificada en cualquier etapa del procedimiento. En cambio, los alimentos definitivos dictados en sentencia, como ya se le dio participación a la parte deudora, ya se tuvo oportunidad de que se defendiera, de que se obtuvieran datos y se hizo un amplio análisis muy acucioso de cuáles son las necesidades de los acreedores alimentarios y las posibilidades del deudor. Esta sentencia, esta pensión alimenticia definitiva, no es que sea inamovible, pero para poderla modificar se requiere un juicio oral ordinario y por tal motivo se puede decir que sí quedan firmes. Tienen cierta firmeza, pero pueden ser modificables, claro, a través de un juicio distinto. Perfecto.
Sí, nos queda más que clara esa diferencia que quedó perfectamente explicada. Le preguntaría también, al inicio ya nos exponía sobre una fuente o origen de los alimentos, radica precisamente en la relación matrimonial. ¿Pudiera ahondar un poquito más sobre este origen y fundamento de la pensión alimenticia entre los cónyuges? Claro que sí. Eh, las relaciones entre cónyuges, parejas de hecho, concubinos, inician o se reconocen por parte de la legislación y sociológicamente como una relación de ayuda mutua para efecto de llevar o de hacer un proyecto de vida en común. Entonces, el fundamento y el origen de los alimentos entre una pareja inician precisamente con la decisión, con la consolidación de ese vínculo, de esa pareja, ya sea de matrimonio, de concubinato, como pareja de hecho, de manera constante y definitiva. El fundamento, bueno, legal, existe en los preceptos que mencioné, ya que los cónyuges están obligados a ayudarse mutuamente y a proporcionarse alimentos de manera recíproca. La forma en que tengan que o que quieran ellos proporcionarse estos alimentos es en principio ajena al orden jurídico, porque simple y sencillamente ellos se reparten cargas, se reparten formas de vida, formas de apoyo y lo que sí es que en un momento en el que ya no haya esa concordia, ya no haya esa pacto o ya no se tenga esa misma línea por parte de las personas que integran esta relación familiar, pues entonces sí aparece el reconocimiento jurídico y en todo caso la forma en la que se tenga que demostrar el pago de esa pensión alimentaria será acorde con la necesidad. Y las cargas probatorias para los cónyuges son las cargas que ordinariamente hemos tenido conocidas. Quien reclama está obligado a probar, quien niega no está obligado a probar, salvo que su negación encierre una afirmación, y entonces, acorde con lo que exponga cada integrante de esa pareja o de ese vínculo, pues tendrán que demostrar las necesidades y las posibilidades. Entonces, va de acuerdo a las necesidades de quien lo solicita y a la posibilidad de quien debe de otorgarlo. Maestra, le preguntaría ahora, o más bien si nos puede explicar la diferencia entre la pensión alimenticia con la pensión compensatoria que deriva precisamente de la disolución del vínculo matrimonial o de la terminación de las relaciones también de las que nos hablaba, y qué papel juega o qué importancia tiene aquí lo relativo a la indemnización compensatoria como un reclamo que se puede hacer también de hasta cierto porcentaje de los bienes adquiridos durante la vigencia de esa relación. Ahí es muy significativa esa pregunta, muy importante, porque fíjate que a la fecha se siguen confundiendo estos términos, se siguen dando connotaciones o pruebas o medios probatorios que no nos llevan directamente a lo que se está solicitando. Y sí es importante hacer este análisis. El pago de pensión alimenticia entre cónyuges inicia con la relación, con el inicio de la relación, y naturalmente termina cuando culmina esta relación, ya sea por divorcio, por terminación del concubinato o de la pareja de hecho. Eso naturalmente, salvo que exista una sentencia en donde se establezca que debe prevalecer por ciertas circunstancias. Llámese si acaso se declara que hay una persona con un estado de salud
en detrimento y que por solidaridad deba subsistir ese pago de pensión alimentaria. Puede ser que subsista posterior al matrimonio, pero una de las características es esa, que los alimentos entre cónyuges se dan dentro, cuando todavía subsiste el matrimonio o la relación. Obedece a la ayuda mutua que se deben los cónyuges y se debe de establecer que como requisito para que proceda debemos acreditar la existencia de la relación y un estado de necesidad. Es decir, si nosotros estamos bien como pareja y yo no requiero que se me fije una pensión alimentaria porque yo también estoy generando riqueza y estoy colaborando y demás, pues no me encuentro en ese estado de necesidad. Pero cuando socialmente se ha reconocido que es mayoritariamente la mujer quien se dedica preponderantemente a la administración, cuidado del hogar, limpieza del hogar, cuidado de los hijos, etcétera, y existe una relación desigual en cuanto al pago o en cuanto a lo que se está recibiendo de mi pareja, de mi cónyuge o de mi concubino, puede hacerse este reclamo válidamente durante el matrimonio. A esto se le llama una pensión alimenticia dentro del matrimonio. El tiempo que, perdón, normalmente las cargas probatorias, como ya había hecho mención, pues las tienen las partes de manera igual. En cuanto a la pensión compensatoria, su origen está en el artículo 1 y 4 constitucional y es con el fin de resarcir, tiene una finalidad resarcitoria para satisfacer necesidades, para compensar en todo caso ese desequilibrio que pudo haber habido. ¿Qué se requiere como origen? Que ya no subsista la relación matrimonial o la relación de pareja, que haya terminado y que después de haber terminado esta relación se compruebe que hay un desequilibrio en cuanto a la posibilidad de arrancar en el mismo nivel económico en el que se encontraba la pareja de alguna de las partes. Y que este desequilibrio se haya originado precisamente por estas cargas en cuanto a la ayuda de limpieza de la casa, administración del hogar, cuidado de los hijos, etcétera, o por alguna otra circunstancia que no sea imputable dolosamente a esa persona que se pone en desventaja, que no simplemente sea por el hecho de no querer generar riqueza, trabajar o aplicarse, pero que sí fue con motivo de, pues bueno, un apoyo para que en todo caso la otra persona salga a trabajar, tenga la ropa limpia, tenga las cuestiones administrativas de la casa, los pagos, etcétera, bien estructurados sin que gaste ese tiempo y por el contrario, la otra persona se haya ocupado única y exclusivamente a prosperar en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Cuando existe esta desproporción y esta desventaja, lo que se trata es que se equipare, se ponga en el mismo nivel a las personas para que puedan arrancar y continuar con su vida ya de manera individual. No se trata necesariamente de equiparar riquezas, simple y sencillamente se trata de que arranquen desde el mismo nivel. Aquí una característica muy distinta a la pensión alimentaria es que en la pensión compensatoria se debe fijar un tiempo en el cual se considera se va a alcanzar ese equilibrio y si no se establece un tiempo, puede establecerse que sea en un solo pago. Es decir,
Casi nadie lo hace y normalmente te dicen, es que quiero una pensión y la quiero hasta por el mismo tiempo que duró el matrimonio, que esa es una fórmula que se ha utilizado. Pero puede ser de otra manera, no necesariamente. Las relaciones tienen muchísimos matices y muchísimas formas de subsistir. Puede ser que una persona diga, mira, yo lo que ocupo son cierta cantidad de dinero, 800,000 pesos, para iniciar con un negocio y yo con eso la hago, porque de ahí yo ya despego, yo ya me he dedicado a esto y él tiene la posibilidad, o ella tiene la posibilidad y ya de ahí yo puedo arrancar y así nos equilibramos. Y en una sola exhibición se puede condenar. Y esto implicará que a partir de ello puedan alcanzar el mismo nivel y despegar juntos. Y por el contrario, más bien no por el contrario, y como tercera referencia, porque se confunde mucho y no en todas las legislaciones se encuentra establecida como tal. Guanajuato tenemos esa distinción de una indemnización compensatoria relativa al reparto de bienes que se generaron durante el matrimonio y que sea de hasta un 50% de estos bienes. Las características, a diferencia de las otras dos figuras, es que en este caso se contemplan sí, solo sí, para matrimonios que se hayan celebrado bajo el régimen de separación conyugal. Esta característica tiene que ser así. Si acaso hubiera una sociedad conyugal, para el régimen de separación de bienes, perdón, si acaso hubiera una sociedad conyugal, pero no hubiera capitulaciones matrimoniales, podría hacerse una interpretación y podría en todo caso entrar esta indemnización compensatoria del reparto de bienes. Pero, entre tanto, como característica fundamental es que exista matrimonio y que se haya celebrado bajo el régimen de separación de bienes. Que exista un desequilibrio también generado, aquí sí lo establece nuestro código específicamente, por haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Y que derivado de ese desequilibrio, fundamental que existan bienes, porque si no, entonces, ¿qué nos vamos a repartir? Entonces, puede ser, una vez evaluado ese desequilibrio, puede ser cuantificada la cantidad para poder en todo caso equilibrar esas cargas que se dieron durante el matrimonio, en este caso, y establecer el porcentaje, que es muy distinto a pensar que se tiene derecho a recibir la mitad de los bienes. No, no, no. Se establece muy bien en el código que es el valor de los bienes. Se tendrá que cuantificar cuánto valen los bienes, hacer, una vez que quede firme la sentencia y que se haya establecido un porcentaje, pues una vez cuantificado y hecha el avalúo de esos bienes, pues establecer que se deberán pagar. Ahí sí, la diferencia puede ser en que los pagos pueden ser inmediatos o pueden ser establecidos, pagados de forma parcial y periódica. Esas son las características, creo yo, que se confunden mucho, sobre todo estas últimas dos figuras, porque a nivel federal solo se contempla la compensación, la indemnización compensatoria no de bienes. En muchos lados no se contempla, en muchos otros estados no se contempla, pero puede venir inmersa en esta figura. Y entonces, como no existen elementos a distinguir, la jurisprudencia que existe es única y exclusivamente con respecto a la pensión compensatoria. Y entonces, el elemento distinto aquí es que sea entre una relación de matrimonio que haya celebrado este matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. De acuerdo. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. ¿Qué nos pudiera platicar o qué nos pudiera decir sobre algo que se habla, que se maneja como la figura de techo de cristal y piso resbaloso en cuanto a la indemnización compensatoria? Bien.
justo estas son figuras que han sido reconocidas por la Corte al resolver fallos precisamente de la compensación, de la indemnización compensatoria. Se han establecido estas figuras porque se considera que para hacer un análisis y condenar a una pensión compensatoria se tienen que partir de elementos que sociológicamente han sido analizados y que existe incluso datos estadísticos que establecen que a la fecha se sigue viendo de esta manera los registros en cuanto a la mujer. Sí. Y esto se trata, el techo de cristal establece esta figura que si bien las mujeres hasta ciertos grados profesionales y laborales sí. pueden ir a la par que un hombre y tienen la posibilidad de ingresar a una universidad, de estudiar una carrera, de graduarse, de obtener cierto trabajo, pero ya en los cargos directivos, en los cargos de alto nivel, sí. existen estadísticas de que los cargos los ocupan mayoritariamente hombres y no mujeres. Y esto se ha analizado que deriva de las oportunidades distintas que tienen las mujeres a llegar a esos niveles acorde con su propia naturaleza, porque se sigue todavía visualizando y se sigue contemplando que sea la mujer quien se encargue directamente del trabajo del hogar, de la administración, etc. Sí. Y porque además todavía no logramos ese empate muy equitativo, en el sentido de que desde la maternidad hay un desgaste para la mujer que se ha visualizado poco. Es decir, durante la gestación la mujer tiene otras condiciones y derivadas de esas condiciones, a lo mejor durante ese tiempo pierde cierta capacidad para estar a la par y estar competitiva con respecto del hombre, ¿no? Probablemente sea una de las muchas causas por las cuales no se llega a estos cargos directivos y porque socialmente se sigue visualizando a la mujer como la cuidadora, la protectora, la que debe vigilar, estar con los niños, con los hijos, educarlos, y porque públicamente no se le ha dado, en cuestión a política pública, no se le ha dado ese apoyo, porque no hay pues sistemas de cuidado de los menores, sí. pues eficientes, que estén a la vanguardia, que estén capacitados para cuidar, para apoyar y para que ella pueda desarrollarse libremente y sin esos cargas sociales y esas cargas incluso en cuanto a su desarrollo físico y emocional que conlleva el procrear, ¿no? Y el piso resbaloso es en la misma medida que la mujer no puede lograr cargos de alto poder y demás, también son esas trabas que se ponen al momento de ir iniciando, ¿no? Cuando inicia una carrera, pues simple y sencillamente estar en la etapa laboral más próspera que se puede decir de un hombre, también es la etapa en la que puedes más fácilmente procrear, hacer una familia, etcétera, etcétera. Entonces, esas situaciones se deben de considerar y ponderar que la mujer está en un nivel, en un grado de vulnerabilidad que ha sido catalogada en México al menos como una categoría sospechosa. Sí. Que se debe de acreditar que estás inmersa en esa categoría sospechosa, sí. Pero una vez que lo acreditas, se deben de aplicar estas figuras para hacer ese análisis de ponderación y saber exactamente si hay o no ese desequilibrio, porque puede ser que haya una profesión, una misma inicio de carrera, pero un tope hasta cierto grado por estas circunstancias que la figura reconoce.
que estas figuras reconocen. No, pues interesante esto que nos platica y que bueno, considerarlo el abogado litigante al hacer sus planteamientos, sus exposiciones, pues en sus escritos de demanda o en su caso de contestación, supongo que es donde tendrían que exponerlo. Claro. Maestra, pues ya para concluir nuestra plática, me restaría que nos dijera, nos explicara, ¿opera la figura de la prescripción en tratándose de la pensión compensatoria y de la indemnización compensatoria? Bien, también muy interesante. En cuanto a la figura de alimentos, lo tenemos clarísimo. No opera la prescripción. Sí. Había una disputa en ese sentido de que por contradicción de tesis se analizó si los alimentos presentes y futuros eran imprescriptibles, pero que sí lo eran los alimentos pasados o los alimentos caídos, se puede decir, ¿no? Estos decían que sí podían prescribir. Sin embargo, la Corte hizo un análisis muy profundo en cuanto a esa contradicción de tesis y se estableció que no existe prescripción o que no se puede reclamar la prescripción por el derecho humano que vincula a los alimentos, que es la obligación, el acceso a un nivel de vida adecuado, un nivel de vida justo, ¿no? Por esa circunstancia, simple y sencillamente, porque ponderó el derecho humano que se está tutelando, los alimentos son imprescriptibles, sean presentes, futuros o pasados. En cuanto a la pensión compensatoria, tampoco opera la prescripción, porque es algo que se generó durante el matrimonio. Durante el plazo, los 5 o 10 años que duró esta relación familiar, hubo ya ese desequilibrio y hubo ya esa aplicación a una doble jornada laboral o esa aplicación o esa inaplicación a mi desarrollo profesional y laboral en apoyo de la otra persona, y esa persona ya se favoreció con esta relación que tuvo. Ya hubo una ganancia en cuanto a prosperar laboralmente, profesionalmente, económicamente, y ya hubo una merma con respecto de esta otra persona, ya sea mujer o hombre, ¿no? Y esa merma es la que se está compensando. Tú tienes ese derecho ya ganado por el transcurso ya del tiempo que duró esta relación familiar, ¿no? ¿Qué es lo que se trata? Compensar para que tú puedas, en todo caso, continuar con la vida de forma individual en el mismo nivel en el que partió la otra persona. Y compensas porque apoyaste, porque la relación fue precisamente para tener apoyo y ayuda mutua y crecimiento en conjunto, y no lo hubo. Entonces, si tú posteriormente a esa disolución del vínculo matrimonial lograste hacerte de una nueva riqueza, de una nueva deudor alimentario, por ejemplo, si vuelves a contraer matrimonio o haces vida con alguna otra persona, sí, el hecho de que tengas ese nivel no se lo debes a la persona deudora de la pensión compensatoria. Sí. Se lo debes a otra circunstancia más. Entonces, por esa razón, tampoco resultaría prescriptible la pensión compensatoria. Pero la indemnización de bienes, la indemnización compensatoria relativa a los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, sí, esa no tiene una connotación precisamente de este carácter. Entonces, resultaría prescriptible. Y el término de la prescripción, a mi consideración, tiene que ser el genérico, porque no se encuentra regulado de otra manera, de 10 años. Si tú, de este momento a 10 años posteriores, no reclamas ese valor o ese quantum de bienes, pues entonces pierdes la oportunidad de reclamarlos para que se te compense en cuanto a ellos.
Esto derivado de que puede ser que ya los bienes ya ni siquiera existan, Sí. y que ya no exista ni siquiera la posibilidad de generar o de comprarlos nuevamente o de generar el valor que tuvieron esos bienes. Entonces considero yo que puede ser analizado, y está debatible eso, pero según el análisis que hemos hecho, creemos, lo hemos aplicado en Irapuato, que sí existe la prescripción en cuanto a esta figura. De acuerdo. No, pues interesante esto que nos platica, y bueno, pues a tenerlo en cuenta al momento de hacer los planteamientos. Pues no me resta más que agradecerle de verdad infinitamente que haya aceptado nuevamente esta invitación al programa, su programa Enfoque Jurídico, y pues las puertas están abiertas para cualquier momento que guste, que acepte estar aquí, maestra. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, amables seguidoras y seguidores, agradezco igualmente su atención, así como también agradezco a Grupo Jurídico Integral del Bajío, a su director general, el licenciado José Antonio Martínez Valdivia, por las facilidades otorgadas para realizar este programa. Me despido de ustedes y nos vemos en su siguiente programa. Gracias.